¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Ya tenemos aquí a Alberto conectado. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Soy Alberto Raigosa, el presidente del capítulo México de ACMP. Y para nosotros es un gusto el que nos acompañen en este webinar que toca una de las partes más importantes que promueve nuestra asociación, que es un estándar que va más allá de cualquier metodología de change management que podamos usar. Es un estándar que ACMP lo tiene con la finalidad de que nuestra práctica, o sea, la práctica de gestión de cambio, sea una práctica mucho más estructurada y mucho más establecida. Quiero comentarles que el capítulo México de esta asociación somos un capítulo en formación. Ya estamos aceptados por la ACMP Global, que significa Association of Change Management Practitioners o Professionals. Y de esta manera, esta asociación permite que nos agrupemos quienes estamos en este asunto de la gestión de cambio, que nos actualicemos, que hagamos networking y esto nos permita una práctica más profesional y mucho más establecida. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes a que se unan a nosotros, a nuestra asociación. Estamos en formación, nos interesan gentes entusiastas. Tenemos varias direcciones, entre ellas la de desarrollo profesional, que es quienes están haciendo este webinar en este momento. Y esta asociación permite que haya actualización, inclusive que haya investigación y que haya generación de conocimiento. Entonces, la idea con esto es que sigamos nuestra preparación, que sigamos aprendiendo y que sigamos nosotros aumentando nuestra capacidad de utilizar metodologías y herramientas cada vez más avanzadas. Ahora, con todo el movimiento de allá, el Change Management, vamos hacia allá. Estamos muy fuertes en la investigación de este tema con la finalidad de ver cómo aplicamos estas metodologías ágiles a nuestra práctica profesional. Entonces, pues yo los invito a que se integren y de esta manera podamos ir avanzando. Pues los dejo con mis compañeros para que siga adelante con este webinar. Y bienvenidos. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras. En nombre de la Asociación de Profesionales de Change Management del Capítulo México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Como pueden ver en este título, es un tema bastante interesante, el cual me gustaría platicarles en qué consiste este estándar, cómo es que se creó, cómo es que se diseñó para nosotros los profesionales en la práctica. Y en este webinar me acompaña mi compañera Marta Ibáñez, quien va a estar apoyándonos también, brindándonos comentarios y ayudándonos a coordinar este webinar, el que deseamos sea muy participativo. En el chat les hice llegar un link en el cual pues nos gustaría que compartieran todos sus comentarios, que aparezcan también en pantalla, y podamos tener esta sesión mucho más interactiva y que nos brinde obviamente una buena experiencia y mayor conocimiento a todos los que nos dedicamos a esto. Muchas gracias a todos por su atención y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro webinar. Voy a hacer, en este momento voy a también a quitar mi imagen para que podamos ver con claridad los slides. Más adelante, bueno, pues nos volveremos a ver cara a cara. Bueno, nuestro webinar tiene toda la intención de llevarla en 4 partes. Primero, ¿qué es el estándar? Hacer este comentario claro, hacerles ver cómo es que se ha desarrollado esa necesidad de tener un estándar en nuestra práctica y cómo es que nació la idea. En el segundo apartado vamos a hablar sobre estos beneficios que tiene para nosotros como profesionales y también hacia las organizaciones a los que les brindamos este valor agregado, teniendo una participación más homologada. La parte final va a ir describiendo en qué consiste nuestro estándar,
Tenemos 5 componentes, vamos a describirlos de manera general con las partes más importantes. Y sí nos gustaría cerrar con una sesión de preguntas y respuestas acerca de qué es lo que opinan, cuáles han sido sus preocupaciones, esos tips o esos retos que tenemos al momento de gestionar un cambio. Antes que nada, también me gustaría que participen quienes no tengan la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación que les compartí en el chat. También pueden hacerlo vía chat con nuestra aplicación de Zoom, si es necesario. Vamos a estar también checando si por ahí nos llegan mensajes. Y bueno, vamos a comenzar con este tema tan importante para nuestra práctica. Yo me preguntaba desde un inicio que empecé como profesional de Change Management, pues cómo se gestiona un cambio. Les puedo asegurar que hice una búsqueda muy amplia, encontré una gran cantidad de métodos y de metodologías que me brindaron una gran información y una base muy sólida. Entre ellos, pues me encontré el modelo de Kotter, me encontré el modelo de Kurt Lewin, Askar, en fin, una cantidad muy interesante de cómo poder gestionar un cambio. Sin embargo, lo que también encontré es que todos estos modelos y metodologías tienen una base muy notable, y entre ello es pues el objetivo de lo que es gestionar un cambio, que es pasar de un estado actual en el que tenemos una forma de vivir, de hacer las cosas, hacia un estado futuro deseable y que conlleva muchos objetivos que dependen de esa iniciativa de cambio a la que vamos a estar dirigiendo. Sin embargo, esta es la parte del proceso de transición, que es donde involucramos cómo lo gestionamos, ¿no? Y finalmente, pues estos cambios, pues los llevamos dentro de un proceso que va desde la exploración, el compromiso, los retos, las resistencias, ¿no? Hasta lograr una aceptación lo mayormente adecuada. Esto involucra un proceso racional y emocional a quienes nos vemos impactados por los cambios, y es precisamente el común denominador que tenemos dentro de nuestro estándar y que fue un principio base para llevarlo a cabo. Pasando a esto, a mí me gustaría mucho que pudiéramos compartir en este momento qué es un estándar para nosotros, cuál es nuestra expectativa, qué esperamos de un estándar. Por aquí ya les di la opción para que ustedes puedan ya compartir sus comentarios a través de la aplicación. Marta, si vemos algún comentario en el chat, te agradecería mucho que nos apoyaras a compartirlos. Los vamos a ir leyendo, ahorita tenemos uno, y una parte es un grado o calificación para una acción, un resultado. Digamos que sí va enfocado hacia esto, mucho más a las acciones y a los resultados, pero sobre todo al proceso de cómo lograrlos. Por aquí tenemos otro comentario que es un documento para que se repita un proceso con menor variación. Sí, también algunas veces los estándares tienen este objetivo, poder replicar este proceso, hacerlo con mayor seguridad y obviamente con un cumplimiento más consolidado y amplio. Por aquí tenemos también un comentario muy interesante, una homologación de actividades, hacerlo de la misma manera, buscando los mismos resultados, y en parte también en eso tiene que ver un marco de referencia para homologar la ejecución de actividades. También eso es muy importante, tener ese marco de referencia, esa guía, y la homologación de actividades, que es también lo que engloba un estándar. Bueno, Marta, no sé si tengamos algún comentario en el chat que debamos de compartir también. Bueno, pues en este caso continuamos. Agradezco a todos sus comentarios y bueno, vamos a seguir con esta dinámica para hacerlo muy participativo. Precisamente a lo que vamos es a definir qué es un estándar. A mí me gusta mucho ejemplificar en este sentido
a qué nivel estamos hablando en los estándares, y el estándar tal cual de ACMP es muy parecido, o es una referencia hacia la parte del Project Management Institute relacionado a lo que es el PMP, ¿no? El Project Management Professional. Entre estas dos definiciones me gusta mucho porque hablamos de que en los dos es un documento que se ha establecido por un grupo de personas reconocidas, expertos en la materia, con grandes experiencias prácticas, y que obviamente es consensuado, ¿no? Aquí no estamos hablando de que son diversas opiniones y todas se plasman, sino todas esas prácticas generales, lo más reconocido que se hace dentro de cada una de estas prácticas, entra en consenso, se hacen cuerpos y se hacen grupos de discusión, y se genera un documento que tiene como características algunas reglas, guías, ¿no? Y sobre todo la definición y la comprensión básica de alguna de estas disciplinas. En el caso especial, para lo que es nuestro estándar, este documento, además de darnos las prácticas y los procesos generalmente aceptados y utilizados dentro de la gestión del cambio, nos brinda un vocabulario claro y muy consistente de cómo debemos de hablar en el mismo idioma todos los que hacemos esta práctica. Y no solamente también para nosotros, sino a quienes también les comunicamos qué es y cómo se gestiona la gestión, lo que hacemos como gestión del cambio. Y finalmente tenemos una base muy sólida, en la cual esta base, al ser reconocida por un gran número de personas expertas, pues puede adaptarse a cualquier tipo de cambio, tamaño, metodología o método. Por eso la importancia de poder hacer esta analogía, a qué nivel estamos hablando de lo que nuestro estándar nos ofrece a nosotros como profesionales y hacia los demás que están interesados en saber acerca de la disciplina. ¿Cómo es que llegamos a descubrir esta necesidad? Bueno, básicamente cuando vimos que tenemos demasiadas metodologías y métodos dentro de la práctica, pues a ACMP Global, me hago referencia a nuestra institución global, pues hizo todo un estudio en el cual participaron más de 50 países del mundo, donde se encuentra un capítulo de la ACMP, y dentro de esas investigaciones se descubrió que la mayoría de las compañías sí considera a la gestión del cambio como un factor de alto valor, es decir, que debe formar parte de las estrategias de cómo están buscando las empresas hacer diferente lo que hoy en día tienen. Esta necesidad también se vio reflejada en que como profesionales necesitamos tener un respaldo, ¿no? No sé si ustedes, a mí la mayor parte en mi historia, pues me tocó muchas veces que me decían, bueno, pero tú ¿cómo sabes que eres un profesional en gestión del cambio, no? Y al reflejar esta necesidad, pues decíamos, bueno, un estándar, una asociación como la que hoy en día estamos creando en México, nos da ese beneficio de que podamos ser avalados como profesionales, porque contamos con una base sólida y en este caso con el estándar para poder gestionar el cambio en los diferentes tipos que se nos presentan. Finalmente, también, algo que también nos da es esa claridad y consistencia en cómo ejecutamos lo que hacemos en acciones para gestionar el cambio. Es un proceso, eso es algo también un común denominador que encontramos dentro de las necesidades, y lo que realmente buscamos plantear en el estándar es que este proceso nos ayude a saber esos son esos elementos que necesitamos para poder crear un plan, poderlo gestionar de manera adecuada y llegar a los objetivos o a los resultados que conlleva una transición. Y finalmente también nos da cabida a que podamos entrar a un círculo de conocimiento, de profesionalización en cuanto a obtener un certificado.
Esto también se tomó como parte de toda esta estructura, de todo lo que significa ser un profesional de gestión del cambio y que también buscamos ser reconocidos desde ese ámbito. Algo que también el estándar nos proporciona es crear nuestra práctica con esa disciplina, ¿no? Hoy en día, como les comentaba, existen alrededor de más de 20 metodologías a nivel mundial que nos permiten tener herramientas, que nos permiten tener formas de cómo gestionar el cambio y que finalmente se alinean a esta parte de cómo hacer esta transición de un estado actual a un estado futuro. Y finalmente también contamos con diversas instituciones que se dedican a hacer estos cursos de capacitación y de certificación en nuestra disciplina y que dan ese reconocimiento a lo que hacemos y brindamos con un valor agregado. Entonces, estas necesidades son las que nos invitan a generar y crear un estándar. ¿Cómo y quién crea este estándar? Bueno, como pueden ver, pues fue un proceso bastante largo. Estamos hablando de que a partir de agosto de 2012 fue cuando ACMP Global decide crear este estándar. Hace un análisis, una investigación muy amplio de la práctica. Se hacen una gran cantidad de estudios de mercado para saber si realmente debemos de contar con un estándar. Se concluye que sí, y es por ello que empezamos el desarrollo dentro de ACMP Global para poder hacerlo. Para mí es es un motivo de mucho orgullo que nuestro país, México, esté representada dentro de esta mesa. Contamos con un representante que estuvo trabajando durante más de 100 horas en estas mesas de trabajo. Se generaron una gran cantidad de documentos para poder definir cómo debería ser el estándar. Y ya que se logró, se hace una validación con un grupo de profesionales que bueno, opinaban, ¿no? De si el estándar realmente cubría esas partes generales que todos debemos de considerar para gestionar el cambio. Este proceso dura alrededor de año y medio, como pueden verlo, con muchos grupos de trabajo a nivel mundial. Y finalmente, en octubre de 2014, es cuando se decide ya con esta retroalimentación de todos nuestros colegas que vamos a brindar este estándar hacia todos los profesionales que desean conocerlo. Algo bien importante, muchos nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que le da ese nivel de estándar, ¿no? Ese proceso en el que todos sabemos que tiene esa validez oficial, como podríamos llamarlo. Bueno, el estándar está elaborado con base en todas las reglas de la norma ISO internacional. Entonces, por eso es que este trabajo tiene esa importancia y por ello la necesidad también de nosotros como capítulo compartir este documento, hablar de él, para que también todos empecemos ya a hablar el mismo idioma y poder homologar nuestro proceso de gestión del cambio. ¿Cuáles son estos beneficios generales que nos trae el estándar? Bueno, es un documento en donde podemos de entrada tomarlo como un marco de referencia. Un marco de referencia tiene un proceso estándar, tiene tareas, tiene actividades y el estándar nos brinda esa generalidad que debemos de tomar como base, como expertos a nivel global. El lenguaje común, en mi punto de vista, yo espero que algunos también lo podamos compartir, es contar con esta terminología, este significado, estos conceptos. Muchas veces cuando hablamos con los mismos colegas o dentro de una iniciativa de cambio, a veces es difícil comprender a qué nos referimos con un impacto, un impacto de cambio, con un diagnóstico organizacional, hacia un plan de comunicación. Entonces, el estándar nos brinda esa homologación en conceptos y créanme que sirve de mucho poder hablar este mismo lenguaje. Es una guía, como les decía en mi experiencia, yo buscaba una guía, ¿no?
qué necesitábamos o qué base necesitaba yo para comenzar a gestionar cambios. Y cuando yo lo encontré, mis expectativas realmente se vieron muy satisfechas y me di a la tarea de poderlo compartir con más colegas. Y finalmente también es un documento que nos sirve a que otros expertos y a que los líderes también de las iniciativas de cambio puedan alinear estos objetivos estratégicos hacia un concepto de cambio, hacernos parte de esa base estratégica, de esa base directiva en la que el cambio debe ser un factor principal y esencial dentro de las organizaciones. Me gustaría mucho que pudiéramos compartir esta parte, denme un segundo porque parece ser que tengo aquí un problemita. Se dejó de ver mi pantalla, ¿verdad? Listo. Si podemos compartir, en este caso, nuestra opinión. Esto que ya conocemos a partir de lo que es nuestro estándar, me gustaría saber qué otros beneficios visualizamos en este estándar. Coloqué la guía en el chat por si quieren entrar y irnos compartiendo sus comentarios, se los vamos a agradecer. Bueno, en esta parte realmente lo que yo les puedo compartir es que me dio la oportunidad de ver la adaptabilidad que tiene un estándar también. Se pueden llevar a cabo diferentes tipos de cambio usando metodologías ágiles, por ejemplo. Otra cosa que puedo decirle como beneficio es que al momento de poderle contar a alguien más sobre qué hago, qué es gestión del cambio, les puedo brindar un concepto realmente fundamentado y conceptualizado por colegas y expertos. Y esto nos ayuda a alinear qué es gestión del cambio también. Por aquí tengo comentarios, que es seguir un paso a paso para poder sustentar un cambio y que no es magia. Efectivamente, tenemos la experiencia de que con el cambio todo va a ser mejor y realmente, como ustedes saben, los cambios también son difíciles y también traen crisis. Un servicio unificado que da garantía al usuario de que hay un marco probado. Efectivamente, esto es algo que también como beneficio le damos seguridad a nuestros clientes o a las organizaciones. Que tenemos un lenguaje común, como ya lo habíamos comentado, no solamente como equipos de gestión del cambio, sino con todos los que interactuamos, que reduce nuestra incertidumbre de que pues ya alguien más ha enfrentado estos retos y efectivamente creo que todos hemos empezado como cómo voy a gestionar este cambio y conocer los lineamientos mínimos necesarios para comenzar un proceso de cambio. Por aquí también nos hacen llegar otros comentarios que es no generar lagunas que después resulten costosas. Efectivamente, hay veces que cuando no comprendemos qué hacemos como gestores de cambio, pues llegamos a tener confusiones en donde pues a veces hasta nos ponen a hacer los pasteles, ¿no? Esto es algo que también les pediría que dentro de nuestro repositorio, dentro de nuestra página de internet, llegaran a revisar nuestro webinar de qué es y qué no es gestión del cambio. Y al no tener o no conocer un estándar, pues llegamos a tener actividades que generalmente no tienen que ver con el proceso de cambio. Veo que hay muchos comentarios. Tenemos también que es un estándar basado en mejores prácticas. Efectivamente, esto está basado en una generalidad consensada con diferentes personas que han hecho gestión del cambio durante muchísimo tiempo. Entonces, esto es una de nuestras garantías también. Continuamos.
Pues bueno, en esta charla es muy importante platicarles pues cómo se compone este estándar. Primero voy a hablarles de las características que tiene nuestro estándar, para que también vayamos entendiendo qué es y qué es lo que contiene nuestro estándar, qué sí y qué no es nuestro estándar. Bueno, primero, nuestro estándar tiene un enfoque de procesos. Muchas veces llegamos a confundir que el estándar tiene un modelo de competencias, es decir, que calificamos a algún experto, pero la realidad es que lo que estamos midiendo y proponiendo es tener un marco de referencia general que pueda homologar nuestra práctica. Más adelante hablaremos un poco del modelo de competencias que tiene que ver más con los temas de una certificación o de un curso, por ejemplo. Establece un deber ser. Este deber ser va en función de que tú puedes utilizar cualquiera de estos componentes siempre y cuando tú hagas esa evaluación de cómo es tu cambio. Qué tipo es, el tamaño, las personas que impactas, la industria, la cultura. En fin, tienes que tomar muchos aspectos que nos brinden ese diagnóstico, pero también sabemos que debemos de considerar ese análisis, ¿no? Y desde ese concepto de análisis va nuestro deber ser. El estándar que vamos a presentar está desarrollado por dominios. Es decir, no estamos hablando de un proceso lineal en donde se tiene que, si no se da una cosa antes, no se puede dar otra después. Más bien es un proceso muy integral, es un proceso holístico, toma en cuenta muchos factores también externos para poder ejecutarlo. Y el mayor ejemplo que les puedo dar es que pues el estándar en sí no es una receta de cocina. Incluso hasta las mejores recetas de cocina son mejoradas, ¿no? Se integran nuevos ingredientes o incluso hasta pueden cambiar. Entonces, esta es una de las características que tiene nuestro estándar. Es muy manejable, tiene opción a crear nuevas opciones y que puede ser inclusivo con todas las opiniones y comentarios de acuerdo a cómo se va desarrollando la práctica hacia el futuro. Cuando desarrollamos el estándar, estos procesos ISO es lo que nos da esa seguridad de que tenemos a un grupo de expertos mejorándolo de manera continua. Eso es lo que también el proceso ISO le permite al estándar crecer y ser más sólido y con mayores fundamentos. Esto va muy, muy relacionado con la característica de que se revisa, se actualiza, se mejora. Esto es un documento vivo, es un documento que tiene las posibilidades de poder, de ser más grande, de ser más proactivo. Entonces, es algo que podemos alimentar continuamente. Una pregunta que siempre tenemos es si el estándar es compatible con todo con lo que llamamos de metodologías ágiles. Y sí lo es, realmente lo es. Debemos de considerar también en las metodologías ágiles los tiempos, y es una de las características y es uno de los fundamentos que el estándar tiene. Tomar los tiempos del proyecto, quiénes participan, cómo se deben de generar los resultados, cómo debemos de visualizarlos. Entonces, sí es muy compatible con las metodologías ágiles. Para entrar en materia y poderles explicar estos 5 dominios, este triangulito que ven al centro establece de entrada toda esa integralidad de la que les hablo. No vamos paso por paso. Realmente yo cuando estamos, ¿no? O me encuentro dentro de una iniciativa de cambio, pues me doy cuenta que estoy como en un circo de muchas pistas, ¿no? Entonces, es básicamente, como yo les puedo expresar, que los dominios se generan. Es cuando yo estoy empezando a hacer algo y estoy haciendo otra, ya estoy considerando otros aspectos, ya estoy considerando cómo voy a medir mi plan. Entonces, esto es lo que significa este triángulo. Cómo se da esa interacción y cómo es que todo va relacionado para poder lograr un objetivo. Estos 5 dominios, como ven, tienen una base.
Y la base va desde el vocabulario simple y consistente, que es del que hablamos, de hablar el mismo idioma, todas las prácticas y procesos que los profesionales de gestión del cambio han realizado en diversas industrias, organizaciones e incluso desde los roles en los que están. Y finalmente, cómo es que este cuadro de referencia nos apoya a dar de manera efectiva resultados y de que en verdad gestionar el cambio da valores agregados a las organizaciones. Todos estos dominios tienen como fundamento también que se puede aplicar en cualquier tipo de industria, gobierno, todas las empresas, en cuanto a si son retail, si son agribusiness, depende de lo que se dediquen, es totalmente compatible, incluso para aquellas organizaciones no gubernamentales que también tienen procesos de cambio. Dentro de lo que hablamos de las características de los cambios, pues considera complejidad, tamaño, duración, ambiente, el tipo de metodología de implementación y de gestión que tiene este cambio, todos los cambios o los tipos de cambios posibles, cultura, conducta, sistemas, procesos, tecnología, cambios digitales, está considerando realmente un gran abanico de tipos de cambio. Y finalmente que este estándar nos va a apoyar a tener una base sólida para lograr la adopción de cambios y brindar resultados a las personas a las que va dirigido el cambio, pero también a las organizaciones, de que logramos impactar aquellos beneficios o aquellos resultados que se buscan a futuro. Entonces, como ven, es muy integral y lo que buscamos es crear esa base, esa consolidación, esa homologación, tener un solo concepto, ¿no? Y poder crear esa seguridad de que podemos gestionar un cambio y podemos lograr los resultados. ¿Qué tenemos en nuestro dominio número 1? Todo el mundo le ha tocado diagnosticar un cambio. Y en este diagnóstico realmente hacemos muchas actividades que le dan valor agregado al entendimiento de qué vamos a cambiar, el qué, por qué, para qué, el cómo. Dentro de estas actividades estamos hablando de poder conocer dentro de esa iniciativa de cambio quién es el líder, identificar quién es el patrocinador, identificar nuestros actores clave, poder definir cuáles son esos cambios principales que van del estado actual al estado futuro, poderlos entender y saber que estamos todos alineados y que vamos hacia el mismo esfuerzo, identificar esas resistencias, lo que esperamos de este cambio, y podemos también ya empezar a determinar cómo podemos abordarlo. Entonces, durante esta fase de diagnóstico, estamos viendo que podemos obtener herramientas muy productivas para poder conceptualizarlo. Una de ellas es el caso de cambio. Este caso de cambio contiene lo que es la visión, quiénes participan, quién es el patrocinador, a quiénes me debo dirigir, cuáles son nuestros principales puntos de resistencia, qué niveles de compromiso necesito de mis stakeholders, qué medios de comunicación más efectivos son con los que puedo impactar y finalmente si yo puedo detectar habilidades o conductas que requiero para que el cambio hacia el futuro sea efectivo. Entonces, esta primera parte del dominio 1 nos brinda este proceso de cómo hacer el diagnóstico y cómo saber hacia dónde vamos a dirigir el cambio. En nuestro dominio número 2, ya estamos hablando de que a partir de que ya tenemos un diagnóstico sólido, ya sabemos cuánto tiempo va a durar nuestro cambio, lo que se espera que dure ese cambio, qué medios tenemos para poderlo realizar. Ya hablo de los medios como recursos, ya sea recursos humanos, recursos financieros, recursos operativos, cómo los voy a hacer, con quién los voy a gestionar. Tenemos que ponerlo o clarificarlo dentro de un plan. Y es por ello que tenemos que crear el plan de administración del cambio, que contiene al menos 3
de los tres principales componentes del plan. Un plan de comunicación, un plan de capacitación, un plan de sensibilización, y este plan de sensibilización se divide en dos ramas muy importantes: la gestión de resistencia y la gestión de liderazgo. Es decir, la gestión de nuestros stakeholders como tal, poder conocer su nivel de compromiso, cuál es el deseado, cómo lo vamos a gestionar, y en su caso, el coaching hacia nuestro patrocinador. ¿Qué requerimos que anuncie? ¿Cómo debe ser su apoyo? ¿A quiénes debe de estarle dando seguimiento? ¿Cómo debe de transmitir ese cambio? Estos planes, finalmente, para construirlos, tomamos esta información que hacemos en el diagnóstico, y en el diagnóstico ya debemos haber podido identificar para el plan de comunicación quiénes son nuestras audiencias, cuáles son los mejores canales de comunicación, cómo podemos crear estos mensajes clave para crear el compromiso y poder clarificar el cambio y cómo lograrlo. También ya pudimos haber identificado qué necesidades de capacitación tenemos hacia nuestros usuarios impactados o hacia las personas impactadas por el cambio, y cuáles de estas habilidades podemos gestionarles a través de una estrategia de capacitación. Es decir, si hacemos una transferencia de conocimientos, si podemos apoyarnos de algún sistema digital como un LMS, ¿no? ¿Qué mejores prácticas existen dentro de nuestras organizaciones para transmitir conocimiento o incluso poder crear conocimiento? Entonces, crearlo y plasmarlo dentro de un plan es una de nuestras actividades que mayor valor agregado también dan en una iniciativa de cambio. Ya que establecimos nuestros planes, que es de lo que se trata nuestro dominio número 3, es poder llegar hacia nuestra ejecución. Pero antes de poder llegar hacia nuestra ejecución, y que ya los tenemos que pasar por un proceso de aprobación. Y es decir, que podamos tener nuestros planes bien validados por nuestros líderes, en este caso, nuestros líderes en la organización, y si trabajamos con un equipo de Project Manager, también tenerlo validado con ese equipo de Project Manager. Esto implica que ya también debemos haber definido cómo vamos a evaluar el proceso de nuestros planes desde el aspecto operativo y desde el aspecto estratégico. Es decir, cómo les vamos a dar seguimiento, cuáles son esos indicadores para que nos pueda decir cómo va nuestro plan, poderlo medir, saber si estamos en rojo, verde o amarillo, qué planes de acción podemos, en este caso, generar, y en términos de nuestros resultados, poder mostrar hacia el resto de los equipos cuál es la efectividad de nuestros planes. Eso podemos utilizarlo con diversas herramientas que pudieran ser desde una encuesta hasta poder tener sesiones 1 a 1 con nuestros usuarios impactados. Finalmente, lo que también nos da nuestro dominio número 4, que es uno de los más complejos en sentido de cómo generar o cómo levantar algún riesgo, es precisamente la ejecución de nuestros planes. Ya que tenemos cimentado qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién es el responsable, los tiempos en los que los vamos a ejecutar, todos estos planes que les comento, pues los estamos haciendo de manera integral. Es decir, todos están ejecutándose casi al mismo tiempo. Unos van a variar en el número de actividades, otros van a variar en cómo estamos impactando, pero definitivamente tenemos que estar muy atentos durante la ejecución si existe algún tipo de riesgo y cómo levantarlo. De igual forma, qué acciones correctivas haremos ante esos riesgos y, en dado caso que tengamos un cambio de alcance, cómo poderlo ejecutar, cómo poderlo dominar. Entonces, como pueden ver, estamos hablando de que nosotros gestionamos los cambios no solamente desde el aspecto sustantivo, y me refiero a sustantivo a cómo gestionamos las resistencias, cómo generamos liderazgo, cómo generamos conocimiento, sino también desde un aspecto administrativo, operativo, en el que tenemos que asegurarnos que nuestro plan
se está ejecutando de manera integral, de manera efectiva y que tiene un resultado a corto plazo cuando así sea necesario. Y finalmente lo que tenemos es nuestro dominio número 5. En nuestro dominio número 5 estamos hablando de que cuando ya generamos, ejecutamos, evaluamos y dimos seguimiento a nuestros planes, pues finalmente el proceso de cambio también se tiene que cerrar. Y este proceso de cambio conlleva no solamente poder decir qué fue lo que mejor hicimos y qué necesitamos corregir, esto a través de lo que llamamos las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, sino también poder transferir este esfuerzo a un equipo interno que les pueda dar ese sostén al cambio, ¿no? No sé, en algún momento nos ha tocado que cuando terminamos de gestionar y termina nuestra participación, hasta ahí llegó el cambio, ¿no? Es muy difícil a veces poder transferir este tipo de actividades a algún otro equipo, pero nuestro plan, y como lo mencionan las mejores prácticas, de cómo se generó este estándar, es poder crear ese plan de sostén y que alguien más le dé seguimiento. Finalmente, la idea también es que a través de las lecciones aprendidas y de cómo estamos documentando las mejores prácticas, esto pueda generar también conocimientos y prepararnos ante futuras iniciativas de cambio y poder tener una base sólida de cómo poder llevarlos a cabo y cómo gestionarlos. Por ahí veía en los comentarios, bueno, nos sirve también para retomar algún ejercicio previo y efectivamente el estándar nos da ese beneficio de poderlo documentar, de poderlo guardar y poderlo ocupar en un futuro. Bueno, ya que les hablé en términos generales de cómo es este proceso, de cómo gestionamos el cambio a partir del estándar, me gustaría que pudiéramos platicar, conversar muy ampliamente qué han hecho diferente, qué consideran que hay retos dentro de nuestro estándar y qué podemos proponer para hacerlo mejor. También me gustaría poder saber de ustedes si esto les ha servido, si consideran que el estándar les puede brindar estas facilidades. Me parece que podemos hablar mucho de lo que hoy hacemos, de cómo lo hacemos. Entonces, si podemos compartir estas opiniones, se los agradecería mucho y poderlo hacer pues de una manera muy activa y muy abierta. El estándar es un documento que puede ser mejorado, que está abierto a las mejores críticas propositivas, que puede ser también incluidas muchas cosas creativas, ¿no? Algo que es muy común y que el estándar también nos lo da dentro del dominio número 2 y del dominio número 3, que es donde especificamos qué vamos a hacer, qué actividades vamos a llevar a cabo, pues hacerles saber a nuestros clientes o a las organizaciones hasta dónde llega el alcance de gestión del cambio. Yo les comento que de las cosas que a mí me ha tocado hacer diferente es crear, por ejemplo, los roles o crear un mapeo de roles a través de un sistema. Es algo que me ha tocado hacer realmente. Para mí, una parte de gestión del cambio es apoyar en este proceso, pero realmente en ese momento yo no era una experta en ese sistema y tuve que hacerlo porque también para mí era importante que ese cambio se dara, ¿no? Pero finalmente fue algo que yo hice diferente, crear un role mapping de un sistema, o sea, estas responsabilidades a nivel de procesos muy específicos. Otras cosas que también me ha tocado ser diferente y que a través del estándar he podido también sensibilizar a mi alrededores. Nosotros apoyamos a la parte humana, sí, ese es uno de nuestros objetivos, pero finalmente algo que me tocaba hacer eran los cumpleaños, ¿no? Por ejemplo.
festejar los cumpleaños, hacer las dinámicas de equipo. Entonces, sí es algo que podemos apoyar, ayudar. Sin embargo, el estándar nos da la oportunidad de delimitar cuáles son esas actividades prioritarias que debemos de realizar. No sé si algunos de ustedes han tenido algún otro comentario que nos puedan compartir. A mí me gustaría complementar, Gris. Muchas veces llegamos a los proyectos o llegamos con nuestros clientes y nos comentan, como dices tú, nos empiezan a pedir cosas que no son tan propias de administración del cambio. Tuvimos un webinar en alguna ocasión en donde hablábamos de qué sí es y qué no es administración del cambio. Y bueno, este estándar nos ayuda a complementarnos y a soportarnos con respecto a lo que sí es y a lo que no es administración del cambio. Cuando nos piden cosas sobre roles, perfiles, todos esos temas de procesos de recursos humanos no son parte de una metodología de gestión del cambio de ninguna, ni de nuestro marco de referencia que estamos viendo ahorita, ni ninguno de los que tú mencionaste al inicio. Entonces, nos sirve para soportar y para entender más allá qué es lo que realmente tenemos que hacer como gestión del cambio, qué es lo que nos tenemos que enfocar, cuál es el valor que le damos a los clientes, más allá de, como bien comentas tú, de si hay que festejar los cumpleaños, que si hay que definir roles o este tipo de cosas. Entonces, el estándar para eso nos puede servir mucho. Tenemos también un comentario que nos dice que sirve para establecer indicadores que demuestren la materialización de beneficios y en un segundo término que garanticen que el cambio se sostiene con el tiempo. Así es, nos ayuda también a hacer el cambio sustentable, que es muy importante. No nada más facilitar el cambio y después que se regresen a como estaban. Es muy importante que se sostenga en el tiempo. Nos comentan también que he realizado análisis de clima laboral que me sirvió como un diagnóstico para determinar la apertura del cambio. Sí, eso es parte de saber dónde estamos parados para poder gestionar el cambio, saber cuál es el estado actual, para poder definir cuáles son las brechas que tenemos que cerrar para llegar al estado futuro. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no es por la herramienta del Poll, podría ser por el chat, lo estamos aquí revisando. Promover inclusión. Si nos comentas un poquito más a qué te refieres a promover inclusión. Claro, el saber quiénes deben de estar involucrados, porque muchas veces también nos dicen es gestión del cambio y eso lo vimos en nuestro webinar anterior, es responsabilidad del equipo de gestión del cambio. Y no, realmente es muchos roles los que intervienen, todos los patrocinadores que bien mencionaba Gris en la metodología, muchos stakeholders tienen que estar involucrados para promover esto. Y bueno, no tenemos aún más comentarios, no sé si quieras continuar, Gris. Sí, de hecho, solamente para cerrar la parte de los 5 dominios, me parece muy importante, ahorita lo vimos de manera muy general, a un muy alto nivel, pero el estándar realmente nos proporciona actividades muy a detalle en cada uno de estos 5 dominios, y simplemente compartirles en experiencia y en algunos otros proyectos en los que nos ha tocado apoyar, cómo es nuestra interacción con los project managers. Entonces, el estándar es bien específico en esta parte y cómo definir hasta dónde llegan nuestras actividades y cómo poderlas distribuir de una manera colaborativa a quienes necesitamos integrar para que lo hagan. Parte es lo que comentaba Marta, pero me parece muy importante que sepamos dentro de nuestra planeación y dentro de nuestro diagnóstico quién tiene que hacer ciertas actividades. Por ejemplo, en el tema de cultura, muchas veces nos piden que nosotros llevemos la cultura de la compañía y la realidad es que la cultura de la compañía tiene un dueño y ese dueño es el área de recursos humanos. Entonces, si nosotros vamos a trabajar precisamente en un cambio de cultura, obvio, pues sí tenemos que trabajar con el área de recursos humanos si vamos a cambiar la cultura. Pero si estamos dentro de un proceso de cambio en donde estamos mejorando un proceso, lo que hacemos es apalancarnos de la cultura y buscar que la cultura sea nuestro aliado. Entonces, el estándar
nos brinda muchos de ese tipo de actividades, de poderlas distinguir, de poderlas delimitar. Entonces, en mi experiencia es algo que me ha ayudado mucho. Y bueno, para tenemos algunos comentarios más. Dice, ninguna idea es pequeña. Claro, ninguna idea es pequeña. Después del cierre, iniciar la preparación del siguiente. Eso es muy, muy importante, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya vivimos en época en que el cambio es constante. No es como antes, que era el cambio grande y otra vez en nuestra zona de confort nos sentamos y esperamos el siguiente cambio. No, hoy tenemos cambios uno tras otro e inclusive tenemos cambios al mismo tiempo. Entonces es importante estar con nuestro ciclo constantemente. Y cerramos, iniciamos el siguiente. Así es, Marta. Y el estándar es muy puntual en esta parte. Debemos de incluir un plan de continuidad y hacerle ver a quienes estamos involucrando en el cambio, como bien dices, esto es constante, esto no es de que acaba y ya se acabó, sino realmente buscar siempre que sea consistente y que sea continuo. Bueno, en caso de que tengan algún otro comentario, nos lo pueden compartir en el chat para poderle dar un seguimiento adecuado. Y bueno, a mí lo que me gustaría mucho compartirles también es cuál es ese valor. Cuando yo leí el estándar y me tocó conocerlo también como ustedes también ahorita lo están conociendo de manera general, vi beneficios individuales y beneficios organizacionales que me proporcionaba y a los cuales los valoro mucho. Una de ellas es en el tema individual poder contar con esos credenciales profesionales. No sé si a ustedes les ha pasado en un proyecto que se preguntan, bueno, ¿y eso en dónde lo dice? ¿Y eso quién lo hace? Y está avalado por alguien. Entonces, realmente el estándar te da ese sostén, ¿no? Poderle decir a quien te pregunta, claro, tenemos un estándar que está desarrollado por profesionales y por una asociación que nos acoge a todos los que somos expertos en esta materia de cómo gestionar un cambio. Finalmente, también algo que yo he visto y que me ha ayudado muchísimo para también elegir cómo quiero desarrollar mi carrera es aquellos aspectos específicos en los que yo me gustaría reforzar dentro de los aspectos de cómo gestionar el cambio. Si quiero tener alguna herramienta adicional para saber cómo gestionar stakeholders de manera más eficiente, eso es algo que también el estándar te da. Poder detectar cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad y obviamente poderlas seguir, ¿no? También otra cosa que me da como mucho orgullo poderlo decir es que este proceso estándar realmente, créanme, que da resultados de mucha calidad, ¿no? El poder decir, tengo una referencia, el poder decir, esto es lo que buscamos con gestión del cambio, es algo que a mí con mis clientes me da mucha fortaleza y poderle presumir a mi cliente y a mis colegas que sí se puede, que podemos tener esta práctica como una de las como diría yo, una de las patitas importantes dentro de las organizaciones, ¿no? No solamente desde un rol de consultor, sino ya incluso teniendo oportunidades internas, ¿no? Ya hoy en día el futuro que estamos haciendo como profesionales es tener una posición interna y podernos tener una práctica interna dentro de nuestras organizaciones. Entonces, eso también es un beneficio individual y un gran orgullo. Como beneficios organizacionales, lo que yo he visto hoy en experiencia con mis colegas, con mis clientes, es que mejoramos siempre mucho los procesos de adopción. Créanme, hemos encontrado también nuevas formas, nos hacemos más creativos y hacemos que sea más sustentable el cambio. No nos quedamos con una sola versión, sino realmente hacemos crecer con esta base y podemos hacer más cosas. Mejoramos el desempeño de las organizaciones y siempre buscamos estar dentro del resultado estratégico. Un cambio siempre tiene un beneficio organizacional, ya sea en costos, ya sea en conocimiento, ya sea como una ventaja competitiva. Créanme que quienes lo han llegado a alinear
con lo que tenemos como estándar, como proceso de cambio, han logrado cosas espectaculares. También como organización, crear estas áreas o estas oficinas de gestión del cambio le dan un giro totalmente consolidado hacia cómo el aspecto humano debe ser considerado en cualquier iniciativa de cambio que tenga la organización, porque finalmente lo que tú implementes, ya sea un cambio de cultura, un cambio de sistema, una transformación digital, pues requiere de las personas para que se muevan. Entonces, ese aspecto, créanme que también le ha dado al estándar un fundamento con resultados vivenciales y con aspectos de mejora para las organizaciones. Finalmente, ¿qué es lo que también nos da en manera conjunta en los dos aspectos? Poder tener experiencias, compartirlas, poder tener también un capítulo como el que hoy estamos creando para que podamos generar networking, para que podamos compartir experiencias, buscar órganos o nosotros mismos como asociación que lo estamos buscando a futuro, podernos certificar y poder tener mayores credenciales a nivel país, a nivel México. Y algo que también nos da el estándar es por también alinearnos hacia una ética profesional, ¿no? Respetarnos como profesionales y sobre todo sabernos apoyar como gremio que también somos. Finalmente, no sé si puedan compartirnos perdón, más preguntas. Si quieren lo pueden hacer por el chat para que Tenemos una más pregunta, rápido. nos preguntan si existen herramientas tecnológicas o para medir el cambio, transformación a cambios de tecnologías. Esa es la pregunta que hemos tenido mucho. Tenemos todo un webinar preparado para hablar sobre cómo medir y cómo hacer el cambio. Te perdimos, Marta. Bueno, pero continuando No sé con si la idea de alguien más tiene alguna pregunta. Te perdimos por un momento, Marta. Pero siguiendo tu idea, efectivamente tenemos todo un webinar que próximamente estaremos compartiendo con ustedes sobre cómo evaluar o herramientas para evaluar el cambio. Nos dicen, ¿cómo podemos ligar el estándar para definición de indicadores cuantitativos o cómo se liga los objetivos de desempeño de una organización? Pues sí, como comentábamos, todos los indicadores de desempeño, los indicadores de desempeño los vamos a revisar, el tema todo de medición en un siguiente webinar. ¿Y cómo los medimos a los objetivos de desempeño? Pues eso es que tanto definieron que el cambio está alineado. El cambio tiene que estar alineado con los objetivos de la organización, totalmente alineado. Y entre más tú lo metas dentro de los objetivos de desempeño de la organización, más soporte vas a tener para tus logros de cambio. Solamente para cerrar, también tenemos por aquí otra pregunta en cuanto si el estándar habla de los roles de gestión del cambio. Sí, precisamente en nuestro dominio número 1, en donde estamos haciendo el diagnóstico, hay una actividad clave que es la definición de roles. Es decir, si tenemos un equipo de change, si tenemos un líder, si tenemos un practicante y obviamente quiénes son nuestros stakeholders básicos, quién es nuestro patrocinador y si requerimos de una red de agentes de cambio para poderlo soportar. Bueno, no sé si tengamos más preguntas. En dado caso, las vamos a ir revisando en el chat si es necesario. Y, pues bueno, a mí lo que me resta decirles es gracias por estar con nosotros esta hora para poderles platicar acerca del estándar. Pueden consultarnos
En nuestra página ACMP México también pueden visitar nuestras redes sociales y poder hacer consultas internas también. Y me gustaría mucho comentarles que el estándar tal cual lo pueden conseguir en nuestra página, también lo pueden conseguir directamente en la página de ACMP Global. Es abierto, ustedes pueden bajar el documento, está en inglés, pero bueno, yo creo que ya verán el detalle de todo lo que hemos platicado y créanme, les va a ser de mucha utilidad para cualquier iniciativa de cambio en la que estén ahorita ya apoyando o en dado caso para poder brindar más información y soporte a lo que están realizando. En nombre de pues la asociación, les doy muchas gracias por haber compartido el tiempo, a nuestros patrocinadores 81 y a Globus por brindarnos las facilidades de generar este webinar. Y bueno, agradecerle a todos mis compañeros de ACMP México por estar presentes y poder continuar con estas actividades para compartir conocimiento. Los invitamos a que puedan asociarse, visiten nuestras redes sociales y nuestra página. ¿Algo adicional que quisieran compartir? Pues bueno, agradecemos y esperamos pronto verlos en un nuevo webinar. Muy buenas noches a todos.